obra de los cielos, salida de Dios, tu tierna mirada. Muy buenos a todos, mucho gusto. El Padre Nacho aquí con su San José. Señor San José nos proteja a todos. Él es papá del Señor, el esposo de la Santísima Virgen María, y se merece todo nuestro respeto y todo nuestro cariño. Y ya casi viene la fiesta de San José, el 19 de marzo. Bueno, hemos venido en los últimos videos observando cuáles han sido los obstáculos, digamos así, para que hayan llegado hasta nosotros, o hayan llegado ordenadamente, algunas verdades que hoy lamentamos que no están tan claras como deberían estar, sobre la paternidad del Señor San José. Y bueno, estamos viendo diversos títulos, hemos ya visto algunos y continuaremos viendo algunos otros. Bueno, para el día de hoy pienso que podamos analizar, no con mucho detalle para no alargarnos, los datos que nos brindan las genealogías. Todos sabemos que en los Santos Evangelios hay dos genealogías, una según San Lucas y una según San Mateo. San Lucas es 3, 23, 38 y Mateo 1, 1, 17. Bueno, partimos de unas razones fundamentales. Estamos hablando exactamente de cosas que objetivamente son reales. No son suposiciones, no son parábolas. Las genealogías no son suposiciones o parábolas, son realidades. Y entran exactamente dentro de esa definición, entre comillas, que ha dado la Pontificia Comisión Bíblica a propósito de la inspiración, de la historicidad de todos los evangelios y también concretamente de las genealogías que están en los evangelios. Bueno, la Santa Madre Iglesia dice, hablando, el concilio, el nombre de la Iglesia, ha mantenido y mantiene con firmeza, con la máxima confianza, que los 4 evangelios mencionados, cuya historicidad afirma sin dudar, narran fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente hasta el día de la ascensión. Es decir, que tenemos una garantía de parte de la autoridad eclesiástica en estos casos que hablan solemnemente de que estas genealogías y estas afirmaciones de las Sagradas Escrituras son verdaderas. Bueno, estas genealogías no son iguales. Una se hace descendiendo, la otra ascendiendo. Desciende la de Lucas, asciende la de Mateo. Destacando siempre la acción viril. Las personas que allí actúan son casi todos hombres, varones. Hay algunas mujeres, pero no son representativas de la dinastía davídica. Terminan en José, ambas terminan en José. Lucas no nombra a María, Mateo sí nombra a María en su respectiva genealogía. Con toda probabilidad no están todas las personas que participaron de esa transmisión genética desde los tiempos de Abraham y compañía hasta la llegada del Mesías, hasta la realidad en que van a vivir José, María y Jesús. Pero en todo caso, sí, tenemos varias cosas claras y sería bueno destacarlas. ¿Qué cosas claras hay en estas genealogías? Que las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Judá, a David, se cumplen en su descendiente Jesús de Nazaret a través de José. Todo eso llega hasta José. Y ese es el cumplimiento de las profecías y de muchas promesas del Señor en el Antiguo Testamento, que a través de José van a llegar a Jesús. Él es el Mesías y el inmediato anterior al Mesías es José. José es verdaderamente descendiente de Adán.
de Abraham, de Judá y de David. Estos son datos muy importantes para hablar de la verdadera paternidad de San José. No es un cuento, no es una fábula, no, son las realizaciones de lo que el Señor le propuso a sus amigos, desde Noé para acá, y Abraham, y David particularmente, y toda la dinastía davídica llega a San José. Otra cosa que está clara en eso es que el Mesías prometido por los profetas brota del pueblo de Dios, brota de Judá. Y en ese también está, en él está enraizado el tronco de Jesé. Y está muy claro que muchas personas durante tantos siglos fueron herederos de esta promesa de Dios. Y a través de ellos, de su fidelidad, de su amistad con Dios, estas promesas se cumplieron. Esto es bien importante tenerlo muy en serio. Los que descienden de estos patriarcas son gente que está cumpliendo, aunque no lo recordara, está cumpliendo una promesa de orden genético. Un descendiente de esa persona va a ser el padre del Mesías y va a ser el Mesías. Bueno, otra cosa que queda clara al observar las genealogías es que Jesús es el verdadero Mesías. Él es el hijo de David y es su sucesor dinástico definitivo. Cuando el Señor habló en serio, lo tomó en serio, y las promesas que le hizo a David debían cumplirse, porque si no, la veracidad de Dios, ¿dónde quedaba? ¿O dónde puede quedar? Como ustedes se van dando cuenta, es muy importante este tema. El tema de las genealogías no es solamente una sucesión medio dispersa o loca de personas. No, es gente muy amada de Dios, muy creada por Dios, hecha por Dios, con una vocación especial. Transmite tu sangre y tu genética a tus hijos, porque ese hijo tuyo va a hacer lo mismo con el hijo, con su hijo, que será tu nieto, hasta que llegue el Mesías. De ahí para adelante, ya la promesa de Dios está cumplida. También en esas genealogías está claro que si María no fuera la esposa del descendiente de David, no sería madre del Mesías. Bueno, y eso lo siente la Santísima Virgen. Cuando el diálogo con el ángel, en el diálogo se habla de eso. Y la Virgen se da cuenta. No basta que me digan que yo voy a ser madre o mamá. No es solo eso. Es que voy a ser la madre del Mesías. Y el Mesías, sí, voy a poner yo la mitad de los dos. Es decir, ella es consciente de que en soledad en ella no se cumplen las promesas de Dios. Debe ser acompañada virginalmente, pero en compañía. La sociedad humana que se originó al comienzo va a tener en ese momento otra sociedad humana reparadora del daño del pecado original, que va a ser exactamente la realización de la promesa de Dios. Ella sabe, cuando dialoga con el ángel, que solamente con su varón, con José, puede ser este muchacho de ser descendiente de David. Y por lo tanto, ella puede ser la madre del prometido Mesías davídico. Ahora bien, ¿qué papel juega José como el último eslabón de la cadena antes del Mesías? Esta es una pregunta muy importante, de muchísimo fondo para lo que estamos necesitando. La precisación de la vocación de José para explicarnos, para decirnos cómo hizo el Señor para que el Mesías fuera hijo de David. En él ciertamente está el germen davídico en José. Si Mateo hubiera dicho expresamente,
José engendró de María a Jesús, llamado Cristo. No se hubiera entendido nunca el dato cierto y firmemente revelado de la virginidad de María, citando a Isaías 7:14. Efectivamente, el varón, el patriarca, hubiera eclipsado a su esposa. El esposo de María, dice el texto, la expresión esposo de María, llamado Cristo, descendiente de David, deja en evidencia la virginidad de María. Es virgen, pero es madre. Y es madre del descendiente de David. Todo eso está muy bien comprimido, muy bien expresado, exactamente en esas pocas líneas en Diálogo con el Ángel. ¿Sí? Estamos delante de una expresión divinamente manifestada. El Señor nos habla así, con una gran precisión, también humanamente, porque los humanos somos los que tenemos que entender el gran misterio de la encarnación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo entendieron inmediatamente, desde siempre lo entendieron. Los que no lo hemos entendido somos nosotros. Y estamos lentamente, pero si somos gente buena, objetiva y dedicada, lo vamos a entender mucho más. Bueno, por esas genealogías nos consta la ascendencia davídica de Jesús por José, no así por María. La ascendencia davídica nos llega por José. No hubiera estado José, no hubiera hecho nada José, hubiéramos ignorado eternamente la ascendencia davídica de ese Señor. Pero bueno, el Señor Dios, que es el que todo lo trabaja, todo lo va uniendo y construyendo y creando si es necesario, lo va haciendo. Y el Señor Jesús nos dijo que con el tiempo, poquito a poco, iríamos conociendo mucho más y mucho mejor los misterios del reino de Dios. En eso estamos. Por si acaso en eso estamos, no nos olvidemos. Estamos conociendo más y conociendo mejor el misterio del reino de Dios. Bueno, por eso podemos suponer que la Santísima Virgen provenga no de la tribu de David, porque ese es el privilegio de su esposo, sino de la tribu de Leví. Bueno, sí, porque ella resulta ser prima o parienta, pues, parienta de Isabel, parienta de Zacarías, de Isabel. Es decir, es, a veces que sea, no solamente amiga de, es prima de, tiene sangre de Leví, sangre sacerdotal. Ese es otro punto de vista muy importante. Quizás por ahora no le veamos tanta trascendencia, pero con el tiempo puede ser que sea muy importante saber que la Santísima Virgen María fue llamada por Dios para ser de la tribu sacerdotal de Leví. Entonces, cuando se dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ti, siempre que rezamos el ángel, decimos esto: ángel del Señor, José María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa expresión, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y concebirás por obra del Espíritu Santo, tiene una importancia grandísima en el conocimiento de este misterio. El germen davídico llega hasta José. El germen davídico pasa al descendiente de José, al Hijo del Hombre, al nuevo Hijo del nuevo hombre. Sí, pasa, y lo podemos decir virginalmente. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo. La pregunta sería: ¿esa genética davídica está en José? ¿Sí o no? Bueno, sí, las genealogías están diciendo eso. Tanta enumeración larguísima de siglos
para que después el Espíritu Santo tenga que decir, bueno, ¿qué hacemos para ponerle virilidad humana a este niñito, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios? ¿Cómo hacemos para que sea verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios? Bueno, ¿cómo hacemos para que este misterio se realice? Y también con el tiempo y la fe, los creyentes vayan entendiendo cómo es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es que se cree dentro de María los elementos masculinos que están en José. Hay una creación de elementos davídicos y hay una postura en José, pues no necesariamente. Están en José naturalmente, no es sobrenaturalmente que están en José. Y eso es lo que dice la genealogía, precisamente, que de hombre en hombre, de varón en varón, en forma muy humana y normal, le fue llegando hasta el destinado, José, le fue llegando los elementos masculinos que determinarían la virilidad del Hijo del Hombre. Otros estudiosos dicen, no, es que el Espíritu Santo tuvo que crear los elementos masculinos. No, si los creó, no son davídicos, ¿no? Eso es evidente. Si los tuvo que crear, esos elementos no eran davídicos. ¿Para qué semejante longitud y fidelidad de Dios, del Espíritu Santo? Ese cuidado para que vaya pasando de padre a hijo, y llegue hasta José. Para después decir, no, eso no, José no tenía nada de eso. Él no tuvo nada que ver en eso. Él no tiene nada que ver. Dejémoslo así como un abuelito que cuida a una muchacha. Y así se quedó. Y así se quedó, mis queridos hermanos, porque hace años, siglos, que el buen cristiano tiene más o menos esa idea. El buen cristiano, el malo quién sabe qué tendrá, pero el buen cristiano o cristiana, abuelitas nuestras, tal vez han pensado cosas no objetivas, pobrecillas, porque tuvieron poca formación. Bueno, no era el momento tal vez tampoco. El Señor es el que sabe el mérito o no mérito de nuestras abuelas y abuelos, pero sí el Espíritu Santo tuvo que crear los elementos masculinos en José. Esos elementos masculinos no provienen de David, provienen del Espíritu Santo. Y ahí está otro dolor de interpretación. Ya lo sabíamos, lo hemos analizado un poquito. Muchos estudiosos y no estudiosos llegaron a pensar eso. Pues. El que hace de esposo de María es el Espíritu Santo. ¿Cómo la ve? ¿La ve bien? No, está muy equivocado. No puede ser. ¿Qué hace San José? ¿Para qué José es el descendiente de toda esta gente? Es fidelísimo. Está anunciado durante tantos siglos. Para que después digan, no, pero tiene que ver aquí. El Espíritu Santo fue el que hizo todo. Entonces resultó un adefesio, le llama eso, que el Espíritu Santo lo hicieron esposo de María. El esposo de María no es el Espíritu Santo. El esposo de María está clarísimamente dicho, con todas las letras, es José de Nazaret. Que no hemos sabido encajarlo por pensar velozmente o porque no era todavía el momento de hacerlo, por los designios de Dios. Pero no sigamos insistiendo en semejante noviazgo. El Espíritu Santo es el amor de José por María, el amor de María por José. Ese es el Espíritu Santo. ¿Qué hizo él? Lo que hace en todo el mundo. Les da su calor, les da su cariño, los une, los reúne, los transforma uno en el otro. Bueno, por eso es un sacramento, el sacramento del matrimonio. Una transformación grandísima que hace el Espíritu Santo en la persona que recibe el don de amar a otro como Dios quiere. Bueno, entonces podemos decir, sin mucho escrúpulo,
que la relación de José y de María no puede ser meramente legal. Como no es meramente legal el que ella sea madre de Dios. Maternidad divina no es una cosa solamente de échale esta firma aquí y usted queda madre adoptiva. No. Lo mismo pasa con el señor esposo. Échale esta firma aquí en la notaría de Nazaret y queda de padre adoptivo. No. El Señor Dios hace bien las cosas. Bueno, por eso que podríamos preguntarnos, o lo que se preguntaba la gente, digo yo, ¿no? En la casa de María, en Nazaret, había dos personas, dos varones, cuando ya estaba grande Jesús, con el que tuviera 20 años, y su papá tuviera, 40 o algo así, muy parecidos el uno al otro. Y la gente decía, es el hijo de José, el carpintero, el de Nazaret. Eso se lo dijeron a quién, a Natanael. Y Jesús dijo que Natanael no tenía mentira en su corazón. No había dolo ni mentira en ese hombre. Y cuando le dijeron eso, él creyó, aceptó que el de los dos, uno de los dos, era el Mesías. Y que, ¿cuál era el Mesías? ¿De cuentas? Él lo aprendió en los años que estuvo de apostolado, que el Mesías se lo oyó decir al mismo Jesús. El Mesías es Jesús. Entonces, no era solamente una voz común de algunos que estaban equivocados. No, era lo más normal. Se parecían mucho. Y eso es lo normal de la genitalidad humana. Salimos con genes de papá y con genes de mamá. Salimos así, marcadísimos. Y usted, por muchos tatuajes que se haga, o operaciones que se haga, usted sigue pareciendo a su papá y a su abuelo, no a su abuelita. Las leyes genéticas son muy sabias, queridos hermanos. Por eso el Hijo del Hombre quiso ser verdadero hombre, con genética humana, de siglos y siglos atrás. Pero bendito sea Dios, que Él nos cumplió su palabra. Bendito sea Dios. Cumplámosle nosotros la palabra que le dimos en el bautismo, que lo íbamos a amar por encima de todas las cosas. Amén.